Bueno, lo primero decir que si hay alguien capaz de enfrentarse a Alemania-Brasil es Vidal, después de leer su obra, porque yo creo que hay muchos César, hay muchas etapas en su vida muy interesantes, hay varias profesiones en él y bueno, a lo largo de su vida ha tenido diversos papeles, tanto en la abogacía como historiador, en el periodismo. Evidentemente, él recomienda en el prólogo que una cosa muy curiosa, ¿no?, que en vez de hacerse una lectura lineal de sus memorias, recomienda hacer una lectura desordenada. Yo le he hecho caso dentro de ese caos en el que vivimos los periodistas y bueno, eso me ha permitido también bucear en algunos pasajes que me son más cercanos por mi biografía y mi profesión, que es la de periodista, y que me han interesado mucho y que curiosamente hay muchas de las cosas que cuenta César del pasado cercano y del no tan cercano que tiene una vigencia sorprendente sobre acontecimientos que están pasando ahora mismo. Por otro lado, también me gustaría abordar algunos temas que puedan ser, comprendidos por todos ustedes, incluso participados. No sé si al final habrá tiempo para que alguno de ustedes, si han aguantado hasta el final, puedan participar y no ser excesivamente españoles, sino ir a la trascendencia del libro de César, que está basado en sus vivencias, que no se circunscriben a España ni mucho menos, tienen una trascendencia internacional, ¿no? Y quería, dentro de ese desorden, empezar por uno de los movimientos que más te han interesado, yo creo que negativamente, en tu etapa periodística en la radio, que es el tema del nacionalismo catalán y vasco, ¿no?, del daño que, bajo tu criterio, que comparto, ha podido hacer al gobierno de España o al acontecer español de los últimos años. Pero antes de adentrarnos a lo mejor en ese nacionalismo catalán y vasco, me gustaría preguntarte si el nacionalismo a secas lo consideras negativo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo no creo en el nacionalismo. No he sido nunca nacionalista. Cuando alguna persona me ha tachado de nacionalista español, yo no puedo evitar que siempre me aflore una sonrisa a los labios, porque claro, esto al final hace buena la idea de que una cosa es lo que somos, seguramente otra lo que pensamos que somos y otra lo que piensan los demás que somos, ¿no? Yo no creo en el nacionalismo. Sí entiendo el amor que se puede tener a la patria, sí entiendo el amor que se puede tener a toda una sucesión de hechos históricos, sí entiendo el amor que se puede tener a un paisaje y a una lengua. Todo eso a mí en principio me parece bien, ¿no? Y realmente creo que es un sentimiento natural, ¿no? Posiblemente, si yo tuviera que ubicarme en ese término, yo tendría que decir lo mismo que decía Thomas Paine, que realmente mi patria está donde está la libertad. Pero no pretendo que el resto de la gente asuma ese punto de vista. Es decir, esas son cosas para gente rara, como era Thomas Paine, y seguramente lo soy yo, ¿no?, que considera que la libertad es algo que en un momento determinado está por encima del pasaporte o de la vinculación histórica, etcétera, etcétera. Pero no creo en el nacionalismo. Y sinceramente no consigo ver que el nacionalismo haya tenido aportes positivos. Creo que ha habido 2 guerras mundiales muy vinculadas con el nacionalismo. Y creo que el nacionalismo acaba creando una serie de fricciones tremendas desde el momento en el que, entre otras cosas, construye un discurso histórico que no es real y que pretende, pues bueno, ir sumando en ocasiones una serie de ofensas reales o supuestas, y en otras ocasiones un discurso de superioridades, y a veces las dos cosas, ¿no? De modo que yo personalmente no me puedo definir como nacionalista. Y no tengo buena opinión del nacionalismo, pero esto no es algo que esté vinculado a
a nacionalismos como el catalán o el vasco. Yo tenía esa opinión cuando tenía 15 o 16 años, no es nada que haya surgido en los últimos años. Bueno, la realidad es que la gobernabilidad de España, prácticamente desde el inicio de la democracia, se ha basado mucho en el apoyo que los dos grandes partidos han tenido, los partidos nacionalistas, hecho que, evidentemente, porque el propio fin de esos partidos nacionalistas era conseguir cotas de autogobierno y lo que se llamaba transferencia de algunos temas que ellos querían, ha hecho digamos que España sea un hecho diferencial respecto a otros países de Europa en la importancia de estos grupos. Yo me quiero centrar en esos 8 años en los que gobernó Rodríguez Zapatero y en los que... Tú quieres que la gente acabe llorando aquí esta tarde, me temo. O sea, vamos a ver, yo no tengo inconveniente en hablar de los años de Zapatero, que me parecen muy tristes. En el sentido de que, bueno, que yo leo en el libro que eso es una cosa que te crea esa actitud valiente que tú tienes, que es algo por lo que siempre he tenido simpatía por tu labor periodística, es que tú no te pliegas un poco a lo políticamente correcto ni al esquema periodístico que en un momento determinado había en España, que prácticamente los periodistas se tenían que definir entre Partido Popular y Partido Socialista. Sí. Tú has tenido una posición ideológica, pero siempre has tenido tu independencia. ¿Cómo viviste esa...? Bueno, esa fue una etapa divertida desde ciertos puntos de vista, fue una etapa difícil y fue una etapa dura. Es decir, cuando a ti te llama en un momento determinado la persona que está por encima de la dirección de un medio de comunicación en el que tú estás y que por discreción voy a silenciar, y entonces esta persona te dice que le ha llamado el presidente del gobierno para que te eche, tú dices, vamos a ver, opción A, esto es verdad. Opción B, esto es mentira y me lo dice para que le deba un favor. Opción C, nos hemos vuelto locos. Es decir, el problema es que eso es enormemente delicado. Entonces, en esta entrevista, que yo no comento en el libro por discreción, en el libro hay muchas cosas que no cuento, sobre todo porque son cosas duras, ¿no? Yo de pronto le digo a esta persona, digo, bueno, ¿y qué le has dicho al presidente? Y me dice, no, dime tú qué le digo al presidente. Entonces yo le digo, mira, vamos a ver. Le puedes decir al presidente que si la condición para que yo siga en este medio es que voy a decir que me parece estupendo la manera en que ha ampliado la ley del aborto, que me parece estupendo la forma en que está pisoteando la Constitución con el nuevo Estatuto de Cataluña, que me parece estupendo las conversaciones que está manteniendo con una banda terrorista que es ETA, y que me parece estupendo cómo está implementando la agenda del lobby gay, pues mira, prefiero marcharme de este medio. No me echaron. Pero es una cosa absolutamente absurda. Es decir, que en un momento determinado el jefe del Ejecutivo de un país se pueda poner en contacto con la persona que dirige un medio por encima del director del medio para una cuestión de este tipo, pues es algo verdaderamente increíble. Cómo es incómodo, porque es incómodo cuando en un momento determinado pues te comentan que tienes que llevar forzosamente un escolta, tienes que llevar forzosamente un guardaespaldas porque estás amenazado. Y entonces tú dices, bueno, pero es que yo creo que la cosa no es tan grave. Y te dicen, hombre, ya lo creo que es grave. Y a partir del lunes te va a acompañar a todas partes. Entonces, esa fue una etapa dura desde muchos puntos de vista, con muchas presiones, con muchas dificultades, de las cuales yo relato algunas en el libro y otras no las cuento. Pero también tuvo otros elementos que fueron, yo creo que muy entretenidos, es decir, la sintonía que sentías con gente que estaba en la calle, el hecho de que había gente que pensaba que determinadas cosas no eran negociables, como no era negociable el texto de la Constitución, etcétera, etcétera, pues fue también positivo. Yo no creo que sea ni lejanamente lo más interesante que he hecho, creo que es una faceta de mi vida, creo que cuando empezó yo intenté cumplir con esa faceta de la manera mejor que podía cumplir a mi juicio
y creo que en un momento determinado se terminó y punto. Es decir, yo no estoy donde estaba entonces en términos de trabajo, y tampoco el presidente del gobierno, gracias a Dios, sigue siendo el mismo. No es que esté entusiasmado yo con el presente, pero vamos, no es aquel. Y en cualquiera de los casos, lo que sí es cierto, y esto es muy arriesgado en España, y sobre todo yo diría que en la última década se ha convertido en un deporte de riesgo, es el hecho de estar en un medio de comunicación y no pertenecer a alguno de los grupos. Es decir, el hecho de que una persona esté en un medio de comunicación en España y se identifique con el Partido Socialista o con el Partido Popular o con el nacionalismo vasco o con el nacionalismo catalán, etcétera, digamos que te proporciona una cierta cobertura. Es decir, los golpes pueden venir de otro lado, pero también sabes que tienes una cierta protección. El problema es cuando tú mantienes una posición que puede ser o no correcta, eso es algo que se puede discutir, y yo, en principio, admito que puedo estar equivocado en mis posiciones, pero como no perteneces a ninguno de esos clubs, evidentemente los golpes te vienen por todas partes. Y esa es una situación más delicada. Y esa es mi experiencia en medios de comunicación. Y no fue fácil en un momento determinado, pero tampoco ha sido fácil en otro momento determinado. Pero hay una cosa cierta de aquellas discusiones políticas de aquel momento. Han pasado unos cuantos años, no muchos, pero digamos que era a lo mejor impensable la deriva a la que estamos ahora mismo. Estamos viviendo en España, en la que, bueno, parece ser que hay una presión directa de establecer un referéndum, y esos mismos nacionalistas ya hablan de independentismo a cara descubierta. Yo ahí lo que pregunto es si a lo mejor otros periodistas, incluso políticos, hubieran sido más valientes en aquella época para denunciar lo que estaba pasando, a lo mejor. Bueno, vamos a ver, yo creo el problema es más amplio que eso. Es decir, yo creo que el régimen de la transición es un régimen que tiene una serie de luces. Es decir, convencer a los españoles para que dejen de matarse después de una historia del siglo XIX donde a una guerra civil le seguía un cuartelazo y al cuartelazo le seguía una guerra civil, y prácticamente va a ser así pues hasta 1876 con la Constitución de Cánovas. Y luego un siglo XX donde el sistema canovista está muerto y va dando tumbos hasta que va a dar en una dictadura militar que no sabe muy bien hacia dónde apunta. Y después a una república que lamentablemente se quema a sí misma y deriva en una guerra civil, y después en otra dictadura de 40 años. Conseguir que los españoles se pusieran de acuerdo en un texto constitucional, que el texto constitucional permitiera gobernar a la izquierda y a la derecha, sin problemas, sin tensiones, sin malestares, etcétera. Que todo eso se realizara pacíficamente, salvo los muertos que fue poniendo por el camino la rama terrorista del nacionalismo vasco, que es ETA, etcétera. Eso es un gran logro, y yo creo que ahí hay una serie de luces. Ahora bien, junto con eso, el régimen de la transición tenía enormes debilidades, y esas debilidades han terminado saliendo con el paso de los años. El régimen de la transición es un régimen, y no necesariamente hay que estar de acuerdo con mi interpretación, pero yo creo que mi interpretación es correcta, es un régimen donde las clases o los grupos privilegiados de siglos pactan con grupos privilegiados del futuro la existencia de un sistema en el que todos se van a repartir la tarta. Pero la tarta va a ser tan grande que va a haber para todos, y también para el resto de la gente, que al final son los que ponen los huevos, la mantequilla, la harina y el azúcar. Mientras el sistema como tal permitió un reparto de la tarta equilibrado, el sistema como tal fue funcionando. Luego uno puede pensar que Suárez lo hizo mejor o peor, que Calvo Sotelo lo hizo mejor o peor, y que Felipe González lo hizo mejor o peor. Hasta ahí. Pero el sistema como tal funcionaba. En el momento en que todos esos grupos deciden que pueden tirar de la tarta más de lo que la tarta da de sí, y el caso de los nacionalismos es muy obvio, pues evidentemente el sistema empieza a erosionarse hasta llegar a la situación actual. Claro, el gran problema en el caso, por ejemplo, del nacionalismo catalán, es que el propio Pujol, que es el gran creador del nuevo nacionalismo catalán, que
por supuesto tiene raíces anteriores, pero también tiene un desarrollo, yo diría que muy específico, desde la transición, deja claro que él puede gobernar en Cataluña con el 30% de los votos, lo cual en un sistema parlamentario no necesariamente grave puede ser. Y eso implica una clientela que mantenga ese 30 o 30 y tantos % de los votos. Crear clientelas políticas es muy caro, en Cataluña, en Katmandú y en el estado de California. Y posiblemente a mediados de los años 90 ya esa clientela política no se podía mantener única y exclusivamente con lo que daba de sí Cataluña. Y lo que hay a partir de ese momento es un intento de ir recabando fondos del resto de España para mantener esa clientela. Eso es imposible. Y el sistema, que de por sí se ha ido haciendo un sistema elefantiásico y faraónico, donde ya los españoles no producen para mantener tanto sistema, pues en ese momento entra en una deriva que es cada vez más difícil. Posiblemente Aznar, según mi opinión, salvó el sistema para una década, porque realiza algunas reformas para que el sistema siga aguantando, pero en el momento en el que llegamos a Zapatero ya fue imposible. Claro, en estos momentos Cataluña, que tiene 7 millones de habitantes sobre 37 millones de habitantes de España, sin embargo, tiene más del 30% de la deuda de 17 comunidades autónomas, cuando no es más del 30% ni de la población ni del Producto Interior Bruto. Si a esto sumamos que las Vascongadas y Navarra tienen un sistema fiscal que les permite no pagar prácticamente, pero que, sin embargo, los gastos de Navarra y de las Vascongadas lo paga el resto de España, lo cual significa, entre otras cosas, que, por ejemplo, para mantener la sanidad vasca, el resto de los españoles tienen que pagar por barba 1.000 euros al año extras. Y si a esto sumamos que tenemos un número de funcionarios que prácticamente es el número de funcionarios federales en Estados Unidos, pero con un país de 37 millones, claro, el sistema no hay quien lo mantenga. Frente a esa situación que prácticamente con echar mano de lápiz y papel y hacer unas operaciones sencillas aritméticas lo ve cualquiera, caben dos posibilidades. Una es que te callas y entonces dices, bueno, esto va a seguir tirando. Aquí vamos a seguir gastando, vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir pactando lo que se llama la gobernabilidad y esto va a funcionar. La otra es que tú adviertes de lo que va a pasar. Es decir, esto no se puede mantener y las fuerzas que no lo pueden mantener intentarán cada vez tensar más la cuerda porque no pueden mantener lo que tienen, el circo que han organizado a lo largo de décadas. Y eso evidentemente es impopular y eso tiene su coste. Tengo que decir que esta mañana, cuando yo estaba abriendo mis páginas de Facebook, como todos los días, para ver los comentarios de la gente, de pronto me encuentro con una persona que había encontrado en YouTube un relato que yo hacía en un programa de televisión que no era el mío, pero todos los días contaba una historia. Y entonces yo contaba la historia de Cassandra, que era aquella señora en el mundo clásico que veía el futuro, pero a la que nadie le hacía caso. Y entonces me decía, mire, he recuperado esta historia que usted cuenta, tengo la sensación de que usted ha sido Cassandra durante muchos años. No es el símil que más me gustaría, pero reconozco que evidentemente el problema es que hay situaciones que se veían venir y en un momento determinado no se ha puesto solución y finalmente se han convertido en lo que se han convertido. Y permíteme que te devuelvo ahora enseguida la palabra, pero voy a contar un episodio de esta última semana en España que es muy significativo. Como tú sabes, el Parlamento catalán decidió suprimir las corridas de toros en Cataluña. En principio es un tema que a mí me es relativamente indiferente. Es decir, si han llegado a la conclusión de que las corridas de toros son inhumanas o demasiado españolas o lo que sea y las suprimen, es una cuestión de ese Parlamento catalán. Habrá gente que le guste y gente que le disguste. Pero la plaza de toros más importante de Barcelona, que es la tercera de España, o era la tercera de España cuando funcionaba, han decidido levantar en ella la mezquita mayor de Europa. Una mezquita que además va a tener un minarete de 300 metros de altura, con lo cual supongo que desde lo alto del minarete el muecín mirará la Catedral de la Sagrada Familia y se tronchará de risa todos los días, viendo que, claro, tiene un edificio de 100 pisos de altura
para confesar que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Cuando esta noticia salta a la calle, inmediatamente hay una reacción de gente que dice, ¿pero esto qué va a ser? O sea, ya que desaparezca la Monumental, que ha sido siempre un elemento de referencia, malo, pero que además levanten aquí la mezquita más grande de Europa. Y entonces aparece el alcalde de Barcelona diciendo que la mezquita solo se va a levantar si la levantan empresas catalanas. Lo cual es un argumento que es para pensar. Bien. Como esto no satisfacía mucho a la gente, de pronto los musulmanes, que en Cataluña son cerca de 1 millón sobre 7 millones, es la región de Europa con una densidad mayor de población islámica, porque claro, los musulmanes, como venían de países donde no se habla español, era muy agradable tenerlos en Cataluña, no como los ecuatorianos, que esos tienen la mala costumbre de hablar español. Entonces, claro, los musulmanes que están viendo que van a levantar la mayor mezquita de Europa en Barcelona, hacen declaraciones a la prensa y dicen, bueno, el gobierno catalán nos ha prometido que si votamos sí en el referéndum independentista de noviembre, tenemos mezquita. Y claro, ya a partir de ahí la situación es una situación donde no sabes si llorar, reír o ver lo que hay, pero finalmente es intentar mantener, o sea, ir huyendo hacia adelante en una situación que no se puede mantener, que no nos van a consentir además que mantengamos, me temo. Me gustaría también hacer que nos ilustraras en ese viaje personal que cuentas muy bien en el libro, de, bueno, que es muy común a muchas personas, ¿no? Bueno, hay viajes, un viaje ideológico, ¿no? Hay mucha gente que en la juventud tiene ideales izquierdistas, con el tiempo, la realidad de los hechos le va llevando en otra dirección. ¿Tú tuviste esa vivencia? Yo tuve esa vivencia, que cuento en el libro, aunque tú sabes que no es la vivencia que yo le doy más importancia, pero comprendo que haya gente que sí se la dé, ¿no? Vamos a ver, yo soy un niño que nace en uno de los suburbios de Madrid, que tú conoces, que es el Puente de Vallecas, que es un barrio tradicionalmente obrero. Durante la época de la República, por ejemplo, tenía sus ateneos libertarios, que no eran los libertarios americanos, sino que eran los anarquistas, y incluso, por ejemplo, uno de mis tíos abuelos, un tío de mi madre, pertenece al Partido Comunista durante la Guerra Civil y se entrena como piloto en la Unión Soviética. Tengo que decir que el otro día lo comentaba con Guillermo, porque era una de estas cosas casi tiernas, que por ejemplo mi abuela materna tenía 2 mitos en su cabeza, que eran la Argentina y la Unión Soviética. La Unión Soviética porque había estado un hermano suyo y como vio el metro de Moscú se creyó que el resto de la Unión Soviética era igual, el pobre ni se enteró de la colectivización ni nada por el estilo, él vio el metro de Moscú y ya, vamos, aquello era como haber estado en las puertas del paraíso, y el otro era la Argentina porque había tenido un pretendiente que se fue a la Argentina y que le escribía cómo en Argentina, por ejemplo, tiraban las entrañas de los animales y no se las comían, y de la vaca se comían las partes mollares, ¿no? Entonces eso, en la España del hambre, era algo verdaderamente increíble, cómo se podía tirar cosas que se vendían en unos establecimientos específicos que se llamaban casquerías y que tú has conocido. Claro, cuando tú naces en ese medio y naces en una zona social, pues que evidentemente no es la de la burguesía ni lejanamente, y además te crías en un medio donde yo era un niño privilegiado porque mi padre era empleado de banca y con un empleo adicional me podía enviar a un colegio modesto pero privado, pero veías, por ejemplo, niños que estaban en una situación de mucha necesidad. Yo he conocido niños en la barriada donde yo vivía que pasaban hambre, en un sentido literal de hambre, en los años 60. Pues evidentemente tu inclinación es hacia la izquierda. Yo tengo que decir que siempre fue una inclinación civilizada, porque como yo tuve una afición hacia la literatura rusa, que supongo que también derivaba de mi abuela, desde que era muy pequeño, como empecé a leer a Pasternak y a Solzhenitsyn y todo lo demás, nunca llegué al comunismo. Es decir, tenía claro que se podía ser de izquierdas, pero lo que no se podía ser bajo ningún concepto era comunista, porque esta gente al prójimo lo enviaba a campos de concentración, lo fusilaba en masa, etcétera, y eso era indeseable. Y yo siempre me situé en una zona de la socialdemocracia sueca o de la socialdemocracia alemana con una cierta tolerancia
hacia la izquierda no europea, que podía ser algo más totalitaria porque a fin de cuentas no eran no europeos. Eso me duró hasta la primera juventud en que viví la revolución nicaragüense y dije, estos con seguridad son los malos. No sé si tengo claro quiénes son los buenos, pero estos con seguridad son los malos. Y yo todavía anduve, digamos que una etapa en lo que sería una socialdemocracia moderada, escandinava, etcétera. Yo creo que mi desengaño con la socialdemocracia vino con el gobierno del Partido Socialista, sobre todo a partir del segundo mandato de Felipe González, y yo fui derivando de una manera, pues no diría yo que muy pensada, sino casi natural, hacia posiciones que no eran precisamente las de la izquierda y que eran las posiciones de lo que en Europa se llaman liberales, que es todo lo contrario a lo que en Estados Unidos se llaman liberales, es decir, lo que aquí llamarían conservadores, y que son posiciones favorables sobre todo a la libertad como el primer valor, por supuesto al libre mercado, al gobierno que intervenga lo menos posible en la vida de las personas, y posiciones en términos generales en política internacional muy favorables al atlantismo, a Estados Unidos y al Estado de Israel, que como tú sabes en España casi es un deporte de riesgo. Hoy, por ejemplo, me enviaban un artículo que había aparecido en un periódico en España, además un periódico que está vinculado a una cadena de televisión, donde el articulista me calificaba de pseudointelectual projudío, porque había una persona que se había dedicado en uno de sus programas de televisión a lanzar una serie de afirmaciones como que no solo los judíos dominaban el mundo, sino que Hitler había conocido muy bien la psicología de los judíos y que, por supuesto, no era cierto el Holocausto. Y entonces yo había publicado en mis páginas de Facebook un artículo. Esta persona además desafiaba públicamente a debatir con quien fuera la realidad del Holocausto, porque él estaba convencido de que primero ni habían muerto tantos judíos, ni se había producido el Holocausto, y además se habían marchado todos de Europa antes y todo esto. Y entonces yo publicaba un artículo largo donde detallaba algunos de los jalones del Holocausto, citando solamente documentación alemana, solamente documentación nacionalsocialista. Y evidentemente pues esta persona derivaba de ahí que yo era un pseudo-intelectual projudío, que no sé qué consideraría más insultante, si lo primero o lo segundo, seguramente lo segundo. Entonces, claro, esa es una evolución que se va produciendo paulatinamente y que a mí en un momento determinado me coloca ideológicamente. Y es una situación que posiblemente en un país como Estados Unidos no tiene nada de particular, habrá gente que le guste o no le guste, pero no tiene nada de particular, pero en un país como España sí tiene mucho de particular. Sobre todo porque lamentablemente, por ejemplo, en España existe mucho antisemitismo, aunque nos empeñemos en negarlo. Y los episodios que se producen a veces son tremendos. Por ejemplo, hace unas semanas, sabes que el Maccabi, que es un equipo israelí, batió a un equipo español, y en las horas inmediatamente posteriores a la derrota del equipo español, pues Twitter se llenó de mensajes donde decía Hitler tenía que haber acabado su trabajo, qué pena que no funcionaran más las cámaras de gas, ya se sabe cómo son los judíos. Cosa que si el equipo que hubiera vencido a España hubiera sido peruano, pues no creo yo que nadie se hubiera metido con el imperio inca ni pues cosa por el estilo. Ha hecho piruetas ideológicas, yo he visto personas pro-nazis que son pro-palestinas, ¿no? Porque sí, bueno, lo importante es... hay una larga historia en ese sentido, ¿no? Que son... Bueno, el gran muftí de Jerusalén recibió la Cruz de Hierro de Hitler, o sea que hay una cierta coherencia histórica, ¿no? Pero quiero decir, en cualquiera de los casos es lamentable. Tú puedes tener una simpatía por los palestinos, creer en la necesidad de dos estados, etcétera, etcétera, y eso no tiene por qué convertirte en simpatizante con el nazismo, ¿no? O sea, me parece que es una atrocidad. Has mencionado uno de los pasajes de tu libro, que es tu experiencia en Nicaragua. Me gustaría conectarlo con cómo ves esa nueva izquierda, por llamarla de alguna manera, que bueno, que está muy el socialismo del siglo XXI, ¿no? Ese movimiento que bueno, pues que está teniendo bueno, en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, que no sé si tiene mucho que ver lo que viviste en su momento con esa reconversión, ese sucursalismo que se está haciendo desde esos países.
realmente hay gente que lo aborda como que no es un fenómeno tan ideológico, sino como una mera toma del poder, que el socialismo del siglo XXI no es tan ideológico, no es tan izquierdista, sino simplemente es una mera toma del poder para quedarse, ¿no? Eso sí que van ahí para quedarse todo lo que puedan. Todo lo que puedan. Bueno, vamos a ver, mi experiencia en Centroamérica, y cuento en el libro algunos de los hitos de esa experiencia, es una experiencia que vista con distancia es entretenida. Incluso yo algún día pienso contársela a mis nietos. Pero claro, cuando tú vives la revolución sandinista, que yo creo que es la única vez en mi vida que yo he pasado hambre, es decir, mucha de la gente que vivía a lo mejor cerca de donde yo vivía cuando era niño, en la época de Franco, pudo pasar hambre, pero yo nunca pasé hambre, ni tuve una necesidad terrible. El único sitio de mi vida donde yo puedo decir que pasé hambre fue en la revolución sandinista, porque yo me negué a ir de manera oficial y, por el contrario, fui intentando vivir con la gente y pasé mucho hambre, porque se pasaba mucho hambre y porque el sandinismo había creado un sistema que provocaba hambre. Junto con eso, en esa misma época, como relato en el libro, y tú sabes, a mí estuvieron a punto de fusilarme 2 veces en otro país de Hispanoamérica que estaba en una situación de guerra civil, que, hombre, para contar después de una cena tiene su gracia, pero para vivirlo, pues evidentemente no es de las experiencias más placenteras y gratificantes que yo he atravesado en ese sentido. De modo que mi experiencia en Centroamérica fue una experiencia dura, difícil, y de hecho voy a regresar a Centroamérica dentro de unas semanas por primera vez en bastantes años, o sea que en ese sentido es de esas experiencias que marca. ¿Qué pasa con el caso de del socialismo del siglo XXI? Vamos a ver, yo creo que efectivamente la idea es llegar al poder y no abandonarlo nunca. Creo que hay que ser muy ingenuo para pensar otra cosa, pero también creo que las manifestaciones son muy distintas. En el caso de Chávez, y esto lo he explicado en más de una ocasión, yo personalmente estoy convencido de que Chávez, seguramente sin saberlo, siguió una metodología netamente fascista. Entiéndase por fascista, fascismo en sentido químicamente puro, el de Mussolini. Es decir, porque claro, el fascista se ha convertido en un insulto que la izquierda siempre dispara, y claro, fascista puede ser el presidente Bush, puede ser el presidente Obama, puede ser Mariano Rajoy, en fin, y el obispo de Córdoba, si llega el caso. No, estoy hablando del fascismo que crea Mussolini, que él mismo en una entrevista que se suele pasar por alto, que a mí me parece muy reveladora, una entrevista que tiene con una periodista anglosajona, la periodista le pregunta: pero vamos a ver, señor Mussolini, usted siempre ha pertenecido al ala izquierda del Partido Socialista, y en estos momentos usted ha creado un movimiento político que se llama el fascismo. ¿Cómo es posible eso? Y entonces Mussolini le dice: mire usted, es muy fácil. Cuando estalló la Gran Guerra, los partidos socialistas de pronto decidieron apoyar a sus distintos gobiernos y se convirtieron en nacionalistas, a diferencia de lo que habíamos hecho siempre, que era ser internacionalistas. Bueno, pues yo soy socialista y nacionalista, es decir, eso es el fascismo, el socialismo nacionalista. Esto generalmente los nacionalistas socialistas no lo quieren recordar, aunque el propio partido de Hitler se llamaba el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero la idea de Mussolini, que es políticamente perversa pero genial, es cómo llegar al poder a través de las urnas y luego desventrar el sistema de tal manera que nunca salgo del poder. Y aquí Hugo Chávez, seguramente sin haber estudiado jamás la trayectoria de Mussolini en los años 20 ni haberle leído nunca, ha hecho exactamente lo mismo. Yo llego al poder a través de las urnas, aprovechándome de la erosión del sistema, y lo que hago a continuación es que voy desventrando el sistema de una manera total. Controlo la judicatura, voy limitando la libertad de los medios de comunicación, creo una serie de bandas que pueden advertir violentamente en la calle de lo que hay que hacer, y a partir de ahí yo puedo ir presentándome periódicamente a las elecciones, que no las voy a perder jamás. Es más, la oposición ni va a conseguir aglutinarse, y en caso de aglutinarse seguramente no ganaría. El momento en el que Mussolini deja de ser un político más o menos convencional, al que después de la marcha sobre Roma llama el emperador Víctor Manuel, para convertirse en un dictador,
es el político que gana unas elecciones en base a un cambio del sistema electoral que se llamaba el listón. Es decir, una lista a la que los italianos llamaron el listón porque era una lista que permitía un sistema mayoritario tal que dio la victoria abrumadora a Mussolini en las elecciones. Y en ese sentido, Chávez es, en términos estrictos, un fascista, aunque nunca lo supiera. El resto de los regímenes es distinto. Es decir, y el resto de los regímenes es distinto, entre otras cosas, porque la colaboración cubana ha estado siempre ahí. Y, evidentemente, la dictadura cubana, que siempre ha estado viendo cómo podía sobrevivir, pues en un momento determinado ve en Chávez y en el chavismo la posibilidad de sobrevivir y le brinda su colaboración en cuestiones como el asesoramiento en inteligencia, etcétera, etcétera, para lo cual, efectivamente, la dictadura cubana es absolutamente extraordinaria. Posiblemente tiene uno de los mejores servicios de inteligencia que existen en estos momentos en el mundo. Y eso hace que el resto de los socialismos del siglo XXI pues tengan distintos sabores. Es decir, a veces tienen un sabor indígena, a veces tienen un elemento más populista, etcétera, etcétera, pero todos ellos coinciden en el hecho de que, primero, la toma del poder no va a ser una toma revolucionaria al uso. Es decir, aquí nadie va a entrar con los barbudos armados en la capital, ni lejanamente, ya vendrán los barbudos después a ayudar en otras tareas, sino que se llega democráticamente y una vez que se está en el poder se desventra totalmente el sistema democrático para permanecer indefinidamente en el poder. Insisto, esto tiene colores diversos. A mí Evo Morales a veces, no sé si habla en serio o no, creo que sí habla en serio y tiene un elemento indigenista. Pero, por ejemplo, en Nicaragua han decidido incluirle un elemento episcopal. Es decir, como la esposa de Daniel Ortega, aparte de pertenecer a una asociación internacional de brujas, es muy devota católica, no sé cómo consigue conciliar las dos cosas, pero las concilia, pues el lema en Nicaragua es «Viva Nicaragua libre, socialista y cristiana». Y en principio parece que ha conseguido mantener el cóctel o la ensalada de alguna manera. Ahora, que esos movimientos, con todas sus peculiaridades, lo que persiguen es una perpetuación dictatorial mucho más elegante seguramente que la de Fidel Castro o la de otras dictaduras, yo personalmente no tengo dudas. Que puedan mantenerse mucho tiempo, pues eso va a depender seguramente de la tesitura económica. Y algunos días me levanto optimista y otros no me levanto tanto, depende, ¿no? Los últimos días he leído un artículo de Carlos Alberto Montaner en el Nuevo Herald. Ayer nosotros en Diario Las Américas publicamos Asdrúbal Aguiar sobre un fenómeno que está ocurriendo en España, que está relacionado con esto mismo, que es la irrupción de una nueva fuerza política que se llama Podemos, un político que se llama Pablo Iglesias, que acaba de conseguir 1,2 millones de votos al Parlamento Europeo. Sí. Bueno, al final, en este principio, sus maneras, sus formas parecen ser de una democracia radical. ¿Tú ves que es lo mismo, es más de lo mismo en referente al chavismo? ¿Es el mismo objetivo? Y si crees que tiene alguna posibilidad de calar en la sociedad española. Que es algo muy parecido, lo ha dicho Pablo Iglesias y lo ha dicho Juan Carlos Monedero, que se supone que es la cabeza pensante del movimiento. Ahora procuran un poco ocultarla, pero se produjo una anécdota hace unos días en España muy graciosa, y es que en un programa de Corazón, o sea, estos donde se habla de qué actriz se acuesta con qué torero y cosas de este tipo, pues coincidieron Bertín Osborne, que es un cantante, y una muchacha que trabaja en el programa del Gran Wyoming, que es un personaje situado en la extrema izquierda, pero que es muy divertido porque el nombre artístico es Gran Wyoming, ¿no? Que sería como alguien que fuera un defensor de la economía de mercado y que se hiciera llamar el Gran Leningrado o algo así. O sea, es una cosa absurda. Entonces, en el debate, de pronto, la conversación entre los dos se calienta y Bertín Osborne le dice a esta muchacha que Pablo Iglesias se había declarado en bastantes ocasiones como un seguidor de Hugo Chávez. Entonces la muchacha lo niega, se calienta y en un momento determinado se apuesta 1.000 euros a que no es así. Bueno, a las pocas horas en Twitter ya había colgados un montón de vídeos, sobre todo en la televisión venezolana y en la televisión iraní en español, que no deja de ser significativo, donde aparecía Pablo Iglesias
hablando bien de Chávez. Y entonces, por ejemplo, en uno, hablando de la muerte de Chávez y diciendo que efectivamente la muerte de Chávez era un gran disgusto para los verdaderos demócratas de todo el mundo, que su movimiento se inspiraba en Chávez, etcétera, etcétera. Hace apenas unas horas esta muchacha ha pedido perdón públicamente y ha dicho que le va a dar 1.000 euros a Bertín Osborne. O sea, quiero decir, se los ha dado. Es decir, Pues yo vi el vídeo, pero no sabía que había terminado. Ha terminado así hace unas horas. Sí. Entonces, quiero decir, el material que había era tremendo en ese sentido. Yo creo, vamos a ver, yo creo que hay un cierto oportunismo, tanto de Pablo Iglesias como de Juan Carlos Monedero, en situarse cerca de Chávez. Es decir, son profesores universitarios de tercera fila que supongo que andaban a la busca de a qué revolución puedo ir que me traten bien, y estaba la de Chávez. En otra época pues a lo mejor hubiera sido la cubana o la sandinista, y creo que seguramente en eso había un cierto oportunismo, pero no cabe la menor duda de que en muchos aspectos se identifican. Y el mensaje antisistema que en un momento determinado le permite a Chávez ganar unas elecciones, es decir, este sistema está podrido y hay que cambiarlo totalmente, etcétera, es un sistema que tiene claros paralelismos con Podemos. ¿Tiene posibilidades Podemos de llegar al poder, por lo menos en una coalición? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que en las próximas elecciones españolas seguramente las dos únicas posibilidades que va a haber de poder formar una mayoría parlamentaria para gobernar serían o una gran coalición del Partido Popular con el Partido Socialista, que algunos han señalado, entre ellos Felipe González, persona nada sospechosa en ese sentido, o bien una gran coalición de izquierdas en la que estuviera Podemos. De modo que no me parece en absoluto imposible. No estoy diciendo que vaya a ser así, o que necesariamente tenga que ser así, o que resulte imposible que no sea así. Pero que eso en estos momentos es posible, yo creo que no tiene vuelta de hoja. Y de hecho, en intención de voto, la semana pasada un estudio electoral consideraba a Podemos la segunda fuerza política en Madrid y en Cataluña. A mí esto me parece exagerado, o sea, me cuesta creerlo, pero el estudio que se había hecho de intención de voto iba en esa dirección. Yo creo que a mí me sorprendería que Podemos se desinfle de aquí a las próximas elecciones generales. Yo creo que va a tener una representación muy importante parlamentaria, y creo que si finalmente se forma un gobierno de coalición de izquierdas va a tener un papel muy importante. Hay una parte del diagnóstico de Podemos en el que es fácil estar de acuerdo, que es el desgaste de los dos grandes partidos y de la corrupción, y eso no hace falta ser de Podemos o mantener una... que está un poco en el descrédito de la clase política tradicional española, y yo quería ir también al descrédito de la clase política en determinados países de Latinoamérica que también ayudaron a la irrupción de estos movimientos. No, ese es uno de los grandes problemas. ¿Ha faltado autocrítica, crees, en ese? Bueno, yo es que creo que no ha existido ninguna autocrítica. Es decir, el problema es que la clase política española, en términos generales, está muy contenta de haberse conocido. Creo que ha habido algunos tímidos indicios de regeneración política en algún momento concreto, y eso es algo que desapareció en su momento y que pasó la ocasión. Y entonces, pues, quiero decir, por ejemplo, yo estoy convencido de que una de las claves de la victoria electoral de Aznar fue la idea de una regeneración del sistema político. Y creo que Aznar se limitó a hacer reformas para que el sistema siguiera rodando relativamente bien y no entró en reformas en profundidad, por ejemplo, la reforma de la justicia. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en el plano teórico en España, salvo los partidos políticos que están encantados de nombrar a los jueces, de que un sistema democrático no puede funcionar sin una justicia independiente. Pero cuando está en manos de Aznar el llevar a cabo esa justicia independiente, llega al famoso pacto de la justicia que tejió el ministro Michavila, que era del Partido Popular, con el Partido Socialista, que significó que la justicia no era independiente, sino que seguía siendo controlada por los partidos. En la etapa de Zapatero, yo recuerdo que entrevistando a algún ministro del Partido Popular, antiguo ministro del Partido Popular, yo le decía, ¿y no se arrepienten ahora de lo que hicieron?
y no eran capaces de decirme que se arrepentían. Me decían, bueno, en aquel momento parecía una buena idea, y uno dice, pero ¿cómo va a parecer una buena idea que los partidos políticos controlen a los jueces? O sea, eso no puede ser nunca una buena idea, salvo que los partidos políticos no tengan las mejores intenciones. Y eso ha desgastado mucho al sistema. Es decir, el sistema seguramente, yo creo que se está desgastando fundamentalmente por dos cuestiones. Una, la sensación de que la corrupción va acompañada de una falta de independencia de los jueces, no digamos ya de los fiscales, y la otra, el hecho de que el sistema no se puede mantener, y eso está erosionando enormemente el panorama económico desde hace casi una década. Y eso es excesivo. Entonces, ese es un caldo de cultivo ideal para cualquier persona que dice, bueno, que se vayan todos y vamos a llevar esto por el buen camino. El problema, a mí esto me recuerda mucho a aquella anécdota que contaba Woody Allen, ¿no?, de aquel hombre que va a ver a un psiquiatra y le dice, mire doctor, tenemos un problema en casa y es que mi cuñado está convencido de que es una gallina. Y el doctor le dice, bueno, pues no se preocupe, tráigame usted a su cuñado y le curamos. Dice, sí doctor, pero no estoy seguro, porque entonces ¿quién va a poner los huevos en casa? Y entonces el problema del sistema es que seguramente el sistema está muy erosionado y sería de desear otro mejor, pero desde luego yo no veo que la opción de Podemos vaya a ser algo mejor, o sea, me temo que puede ser mucho peor. Hay un momento de tu etapa en el periodismo, se produce un hecho muy curioso, bueno, para los que no lo sepan, en España hay una cadena de radio que se llama Cadena COPE, que pertenece a la Conferencia Episcopal, a la Iglesia Católica, y bueno, ahí hay dos protagonistas fundamentales, que son Federico Jiménez de los Santos y el propio César, y curiosamente ninguno de los dos éramos católicos. Eres católico, ¿no? O sea, eso, dentro de tu biografía disidente, de estar siempre en lugares, bueno, ¿cómo lo viviste? Y luego, bueno, vamos a ver. ¿Cómo es tu convivencia en un país que... Eso ya es más complicado, Bueno, vamos a ver, yo creo que la gran figura de esa época de COPE, que es una época muy especial, porque antes de eso COPE estaba en una situación de mucha atonía después de la muerte de Antonio Herrero, que fue un gran conductor del programa de la mañana, y después ha entrado en una etapa de atonía, yo diría que incluso soporífera. Pero esa es una etapa muy especial, porque coincide el gobierno de Zapatero con Federico conduciendo el programa de la mañana y yo dirigiendo el programa de la noche. Yo personalmente creo que el personaje más importante de esa etapa es Federico. Y creo que mi papel es un papel importante, pero es un papel mucho menos importante. Es decir, yo tenía una audiencia que podía ser como 2 veces o 2 veces y media menos que la de Federico. Hacía un tipo de programa que era un programa distinto, si se quiere quizá más intelectual y más cultural que el de Federico, aunque tenía un contenido político también. Y yo creo que ahí el personaje importante es Federico. Yo creo que Federico le viene muy bien en aquellos momentos a la Conferencia Episcopal, porque Federico es capaz de enfrentarse a cara de perro con las situaciones que los periodistas convencionales de la cadena COPE nunca hubieran asumido. Pero también creo que Federico en un momento determinado le pasa lo que yo llamo en el libro el fenómeno de los judíos de corte. Es decir, el judío de corte era un personaje en las cortes medievales que, como era judío, sabía de números y de economía y recaudaba impuestos, y al recaudar impuestos, si no honrado, por lo menos era menos corrupto que los que recaudaban impuestos habitualmente. Y entonces el judío de corte aguantaba hasta que de pronto en un momento determinado dejaba de ser útil. Y cuando dejaba de ser útil, el judío de corte, si tenía suerte, conseguía escaparse y a lo mejor salvar algo. Y si tenía mala suerte, lo decapitaban o lo ahorcaban. Y hay ejemplos en la historia de España de judíos de corte que después de haber servido al rey, pues acababan decapitados, porque era la cabeza que se podía arrojar a la plebe. Luego es verdad que al cabo de un tiempo, con los obispos o los nobles recaudando impuestos, se volvía a llamar a un judío, porque era mucho más honrado y llevaba los libros de contabilidad decentemente y todo lo demás, pero ese era el fenómeno del judío de corte. Yo creo que Federico fue un judío de corte y permitió, por un lado, aglutinar lo que era toda una visión de España, de la política de Zapatero, de los nacionalismos, etcétera,
que a la Conferencia Episcopal le vino bien hasta que llegó a un acuerdo con Zapatero. Y cuando llegó a un acuerdo con Zapatero, que fundamentalmente se tradujo, por ejemplo, en que la Conferencia Episcopal cubrió las conversaciones con la banda terrorista ETA, que eran clandestinas, como tú sabes, pero que todo el mundo las conocíamos y sabíamos quiénes estaban y todo lo demás. Al mismo tiempo, Zapatero, la asignación de impuestos, la asignación tributaria que le daba a la Iglesia Católica, la más que duplicó, es decir, del impuesto sobre la renta, en lugar de darle el 0,3%, pasó a darle el 0,7%, y evidentemente, pues llegados a ese punto, los dos podían por lo menos convivir amistosamente y Federico sobraba. Y, lógicamente, a Federico se le decapitó profesionalmente, es decir, ya a inicios del siglo XXI se supone que hay una cierta elegancia y no se cuelga a la gente de una horca en la Plaza Mayor y todo lo demás. Y, como yo comento en el libro, aunque a mí COPE me ofreció la posibilidad de quedarme un par de años más, renovar un par de años más, yo no quise quedarme y preferí marcharme con Federico. Decisión que algunos han considerado que fue equivocada, que fue errónea, que fue ingenua, lo que sea, pero yo hice lo que creía que tenía que hacer. Ahora, volviendo al otro tema, vamos a ver, España es un país que en términos de tolerancia ha avanzado mucho en los últimos 30 años, es decir, ciertos episodios que yo he vivido en mi infancia o en mi adolescencia, pues no es fácil que se den en España, pero es cierto que sigue existiendo una discriminación, por ejemplo, por razones religiosas. Y en ese sentido, pues hombre, no creo, sería excepcional que a un judío o a un protestante le tiraran piedras en la calle, pero tampoco le van a hacer la vida fácil. Y en algunos casos, además, abiertamente te dicen que determinadas situaciones no las puede ocupar un protestante o no las puede ocupar un judío. Y de hecho, yo escribí hace unos meses un artículo donde citaba alguna de esas posiciones y era tremendo. O sea, digamos que, en fin, no estamos como los negros antes del movimiento de los derechos civiles, pero tampoco estamos mucho mejor en ese sentido. En una sociedad en la que además la defensa de esas minorías religiosas, que son pequeñas pero tampoco son insignificantes, no la asume ningún partido. Porque en el caso, por ejemplo, de los partidos de izquierdas, cada vez son más laicistas, no en el mejor sentido del término, y en el caso de los partidos conservadores suele haber un peso católico muy fuerte que no ve con agrado determinadas situaciones. Y entonces, bueno, pues eso es una situación delicada, ¿no? En la que al final, en el caso de España, pues judíos y protestantes son una especie de aliados naturales frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, hace 2 semanas un sacerdote se disparaba en un programa de televisión con unas afirmaciones antisemitas y solo hubo 2 respuestas a estas afirmaciones. Una del presidente de la comunidad judía en España, escribiendo al obispo de León y diciéndole que, en fin, no parecía muy de recibo después del Concilio Vaticano II que este señor dijera las cosas que decía, y la otra mía, que escribí una carta abierta al obispo de León donde muy respetuosamente le decía que me parecía que, en fin, tampoco esto era de recibo. Y no hubo más reacciones de ningún partido político, ni sindicato, ni ONG, ni cosa que se le pareciera. Entonces, vamos a ver, a Dios gracias no vamos con una marca en el brazo, ni con una estrella de David, ni cosa parecida, pero es una situación delicada. Y además es fácil que te lo recuerden, no en público, aunque a veces también en público. Es decir, yo, por ejemplo, aparte de lo de pseudointelectual projudío, que no deja de parecerme algo hasta bonito, a mí me llama la atención que, por ejemplo, algunos de mis artículos que más pueden fastidiar a ciertas personas, de lo que más me acusan en los posts donde dicen que no les ha gustado el artículo, es de que soy protestante, que al parecer debe de tener una connotación perversa que hace que te dedicas a escribir ese tipo de artículos, ¿no? Entonces, esa es una situación no agradable en España, pero que hace que uno, por ejemplo, se sienta muy bien en este país, porque en este país puedes creer lo que quieras, puedes no creer lo que te parezca,
Si decides que la Tierra es plana, al cabo de 2 semanas has creado un club con otra gente que también ha llegado a la conclusión de que la Tierra es plana, a nadie le molesta y realmente puedes vivir con toda libertad. Y tengo que decir que en mi página web, la semana pasada yo colgué el podcast de los viernes, era un podcast que se llamaba 4 de julio, donde yo celebraba el Día de la Independencia en Estados Unidos, y una de las razones por las que yo decía que vivía muy a gusto en este país es porque en este país nadie me pregunta lo que creo, lo que pienso, cuáles son mis ideas sobre el más allá, ni nada, porque las puedo vivir con absoluta libertad. Y yo personalmente lo agradecía muchísimo. Y lamentablemente no puedo decir lo mismo en España. ¿Y qué te parece, por ejemplo, ahora que tenemos un argentino en la mesa, la presencia permanente, en este caso, el Papa que tenemos ahora es argentino, la presencia permanente del Papa como referente político en determinados países, ¿no? Lo que opina el Papa es algo que... Vamos a ver. Temas que a veces escapan a lo meramente apostólico. Vamos a ver, yo soy muy respetuoso, luego le dejo a Guillermo que me agreda después de hablar y esto. Yo soy muy respetuoso con las creencias que tiene la gente. Es decir, posiblemente porque yo he crecido en una España donde tener ciertas creencias era un problema y ahora es un problema, pero ya es un problema distinto. Y además, insisto, algo sí se ha avanzado. Entonces, yo soy muy respetuoso con lo que crea la gente. Puedo estar o no de acuerdo con ellos. Puedo hasta pensar que es un disparate o que es maligno, etcétera. Pero soy muy respetuoso con las creencias de la gente y todo lo demás. Pero también creo firmemente en la separación de la Iglesia y el Estado. Y yo creo que uno de los grandes logros de los padres fundadores de este país es que, a pesar de que mayoritariamente eran muy creyentes, Jefferson hasta hizo una versión de los evangelios para que se diera a los indios y todo lo demás, o sea que y algunos eran, en fin, muy fervientemente puritanos, y eso tuvo un enorme papel en la Revolución Americana, etcétera. Sin embargo, tuvieron claro desde el principio que no podía haber una iglesia oficial y que no podía haber una unión de la Iglesia y el Estado. Es decir, para que el Estado sea un Estado que respete la libertad de todos los ciudadanos, tiene que haber una separación de la Iglesia y el Estado. A mí personalmente, el hecho de que una persona crea en el Papa, en los ayatolas o en no sé qué profeta, me parece que es algo que hay que respetar en términos civiles y en términos de la existencia de un país. Cuando de alguna manera eso se convierte en la guía y el enfoque del país, yo personalmente me siento incómodo. Y confieso que a mí me hubiera gustado que la primera visita de los reyes no hubiera sido a la Santa Sede. En fin, no tengo inconveniente en que vayan a la Santa Sede, pero yo creo que, por ejemplo, una visita, como en la época de la transición, a Estados Unidos, si es que tal cosa es posible, hubiera sido mucho más significativo. Y no que la primera visita ha sido a la Santa Sede y luego hemos tenido Portugal y a la espera están Marruecos y Francia, lo cual, como horizonte político para España, precisamente seductor no me parece. O sea, tengo que decirlo, esa es la realidad. Hubiera preferido que el rey se hubiera estrenado hablando en el Parlamento Europeo en Bruselas o en el Congreso americano como lo hizo su padre o algo de ese tipo. Pero bueno, es una forma de verlo. Ahora, Guillermo, puedes atizarme con libertad todo lo que quieras. No, comparto totalmente. Yo creo que la figura de Francisco es una figura muy conflictiva para los argentinos. Primero porque el cardenal Bergoglio fue una figura muy importante para los argentinos y yo creo que en este momento el Papa se enfrenta a tres cosas distintas. La feligresía católica, a la cual le gusta el estilo del Papa y le encanta. El Vaticano, que es una cosa totalmente distinta, y por último la gente que no es católica y que lo mira como un líder político. Y en este caso creo además que es diferente el efecto que él tiene en el resto del mundo del que tiene en Argentina. Y en Argentina yo creo que hay una gran desilusión con el Papa. ¿En Argentina? Sí, sí. Yo tengo una amiga, una antigua novia he de decir, que hace cerca de 30 años se fue a vivir a Italia y entonces se gana la vida hace décadas como guía en Roma. Y casi todos los días va al Vaticano con grupos de turistas, ¿no? Y desde el principio fue muy crítica con el Papa Francisco. No terminaba de ver exactamente por qué era más crítica con él que con otros, pero bueno. Y entonces le pregunto, digo, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que no te gusta, o sea, articúlame un poco la oposición, ¿no?
Me dice, mira, dice, los papas anteriores, la gente se tiraba a los papas anteriores. Dice, este papa se tira a la gente. Y la idea era que le gustaba excesivamente el espectáculo, pero ella misma me decía que en Italia también había una enorme diferencia y que sobre todo era extraordinariamente popular en la zona de Lombardía. El Papa. Sí, es decir, la zona norte, me decía, dice, bueno, ha habido que aumentar los días a la semana para visitas, dice, tengo que decirte que la mayoría son italianos, pero bueno, yo solo puedo entender porque les pilla más cerca que, lógicamente, un uruguayo, ¿no? Esto es obvio. Dice, pero curiosamente el gran aumento es de la zona de Lombardía. Reconozco que no sé si es que esperan que apoye la secesión de Lombardía o qué, o sea, ahí ya mi conocimiento de la política italiana no es tan sofisticado, pero ella me decía que era algo impresionante, que era muy popular entre los lombardos. Yo hice una sola observación cuando me preguntaron en un canal de televisión la diferencia entre el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que la diferencia enorme es no encontrás una sola foto del cardenal Bergoglio sonriendo y no encontrás ninguna foto de Francisco serio. Ya, pero eso puede tener explicaciones. Sabes que la semana pasada se publicaba que desde que accedió al trono había aumentado 15 kilos su peso. Y a lo mejor es que está ahora mucho mejor alimentado en el Vaticano que estaba en Argentina. No pondría mi mano en el fuego porque esta sea la interpretación correcta, ¿eh? No, pero lo he pensado. Es posible, pero efectivamente a mí me llamó la atención lo de los 15 kilos de más, ¿no? Pensé, mira, justo los que yo he perdido desde que me vine a vivir a Miami, pero realmente me llamó la atención. Vamos a ver, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en él. Yo escribí un artículo sobre quién iba a ser el sucesor de Benedicto XVI, que sabes que hemos hablado de él en alguna ocasión, donde yo hacía un retrato robot del siguiente papa y me salía Bergoglio. Y la razón fundamental que yo daba era que este papa tenía que centrarse en ralentizar el retroceso de la Iglesia Católica en Hispanoamérica y, por supuesto, saber entenderse con los socialismos del siglo XXI. Yo no tenía a Bergoglio en la cabeza cuando lo escribí, pero sí tenía muy claro cuáles eran, de alguna manera, las prioridades del Estado Vaticano en relación con la geoestrategia global. Y efectivamente Bergoglio encaja totalmente en eso. Hay un libro muy revelador que es el Conversaciones del Papa, Diálogo del Papa con Fidel Castro, que es un libro que ocasionalmente reeditan y que en su día se publicó en Argentina, donde con ocasión de la visita de Juan Pablo II a Cuba aparecen las homilías de Juan Pablo II, los discursos de Fidel Castro. No me parecen especialmente interesantes ninguno de los dos porque son más o menos previsibles, pero el libro tiene como una 50 de páginas de introducción verdaderamente interesantes porque, aparte de contarnos cómo los problemas de Cuba vienen del bloqueo americano y además el sistema socialista pues es el más cercano al catolicismo y si dejara de ser ateo pues ya todavía estaría más cerca, etcétera, etcétera. Claro, esas 50 páginas están escritas por Bergoglio. Y lo elogia a Castro. Y elogia a Castro. Y entonces, claro, una persona con ese precedente evidentemente es la persona ideal para entenderse con el socialismo del siglo XXI. En el artículo decías una cosa también que me parecía muy atinada. Decías que el próximo papa tenía que ser Latinoamérica. Sí. Pero que no podía no étnico. No podía ser étnica de América Latina. Y Bergoglio es un europeo. Sí, claro, pero es lógico. Es decir, vamos a ver, el Estado Vaticano es un Estado, por definición, jurídicamente, y yo creo que innegablemente además. Evidentemente un hispanoamericano que desee identificarse con la mayor parte del globo no puede ser un hispanoamericano étnico. Y eso descartaba a un mexicano, descartaba a un guatemalteco, etcétera, etcétera. Un argentino es distinto, porque en última instancia, como se suele decir en España, si es que los argentinos son medio europeos. Es mentira, o sea, son europeos de tercera o cuarta generación, pero bueno, en cualquiera de los casos es así. Es decir, no hay esa sensación de etnicidad, es un europeo. Y eso obligaba a pensar en un argentino. Yo no afiné tanto y no dije un argentino, pero en fin. Ahora, si me permites 30 segundos, una anécdota muy graciosa. En España hay un bloguero
que es católico y escribe cosas muy interesantes porque conoce magníficamente el interior de la Iglesia Católica en España. O sea, este es el que sabe que el vicario de no sé qué diócesis en algún momento fue comunista, que el obispo de no sé qué no pone orden. O sea, yo no sé qué fuentes de información tiene, pero conoce magníficamente el interior de las diócesis. Y entonces, el día antes de la elección del Papa Francisco, publica un artículo en el que puso una foto del cardenal Bergoglio, diciendo que este era el ejemplo del que nunca podría ser papa, porque no había nada más que mirar su mirada torva, su gesto de no haber hecho nunca el bien. Bueno, era una injuria tras otra todo el artículo. Y a las pocas horas eligen al Papa Francisco. Claro, este hombre estaba en una situación desairada. Seguramente estaría pagado por Cristina Kirchner. No lo sé. Estaba en una situación desairada y entonces al día siguiente volvió a sacar el artículo y al final del artículo puso: el Espíritu Santo ha hablado, viva el Papa Francisco. Lo cual yo creo que como gesto de enmienda era innegable. Hay otro documento importante del Papa, que es un documento que los obispos sacaron en Aparecida, en Brasil, y que fue redactado por Francisco. También. No, se apuntaba maneras, ¿no? Como decimos en España, esa es la realidad. ¿Habremos o Sí, tenemos preguntas? bueno, yo simplemente para cerrar, antes de dar la palabra, lo has mencionado al principio, que no viniste para quedarte. Por eso habéis titulado así el libro y hablabas de ese acercamiento tuyo a la posibilidad a la muerte, ¿no? Que todos en algún momento nos vamos a tener que enfrentar. Hablábamos antes de religiosidad y Estados Unidos. Yo quería, o sea, me recordaba una anécdota de cuando cubrí la campaña electoral de 2008, tanto los mítines de Obama como los de McCain se rezaba, pero se reza dentro de la diferencia de que cada uno puede creer en quien quiera, ¿no? Que cuando te llegue ese momento, lo cuentas en el libro, la religiosidad es algo que te acompaña, que es algo... Bueno, yo creo que es el elemento clave en mi vida. Yo no puedo entender mi vida, ni la puedo explicar, ni creo que sea comprensible sin una referencia a mi conversión, ¿no? Que además es una conversión en una etapa muy juvenil de mi vida. Yo me convertí en el año 1977 y además me convertí leyendo el Nuevo Testamento en griego. Es decir, el griego es la lengua original en que se escribió el Nuevo Testamento. Yo había hecho 2 cursos de griego con muy buen aprovechamiento en el bachillerato. Me habían dado los 2 cursos matrícula de honor y, en fin, se me daba bien y yo no quería perder el griego. Y en aquel entonces el único libro que era posible encontrar en griego en las librerías españolas, no en todas, pero al menos en alguna, era el Nuevo Testamento. Yo no sé si hubiera comprado Antígona porque se hubiera podido conseguir si mi vida hubiera cambiado, pero el caso es que fue el Nuevo Testamento. Yo me convierto leyendo la carta a los romanos, además de una manera muy clara. Es decir, a mí me parece muy claro que en la carta o la epístola a los romanos queda muy claro el principio de culpabilidad universal del género humano, el hecho de que Dios es amor y ha enviado a Jesús el Mesías a morir en la cruz para pagar por esos pecados, y el hecho de que uno puede recibir ese perdón de Dios mediante la fe en Jesús, por resumir enormemente una carta que cuenta muchas más cosas. Mi vida es una vida que tiene un antes y un después, que es el hecho de mi conversión. Y además eso para mí es enormemente natural. Es decir, por seguir el ejemplo de que tú comentabas de la campaña, yo soy una persona que empieza todos los días el día dedicando un tiempo a orar y a leer la Biblia, que vive de una manera natural el hecho de leer la Biblia y que realmente eso me produce una enorme esperanza y una enorme tranquilidad en medio de tiempos que a veces han sido extraordinariamente difíciles. Hay una experiencia que yo cuento en el libro y que es significativa, creo que puedo tomar un minuto para contarla, y es la primera vez que a mí están a punto de fusilarme en Centroamérica. Yo llevaba unos folletos que en aquel entonces yo asesoraba a objetores de conciencia, entonces llevaba unos folletos que tenían una portada espantosa con un sujeto que llevaba en las manos un fusil con mira telescópica. Yo no sé a quién se le ocurrió la genialidad de hacer esta portada, pero la hicieron.
Y cuando estamos pasando de un país de Centroamérica a otro, la persona que iba conmigo, yo le digo, mire, por favor, colóquelos al fondo de la maleta, no quiero tener problemas con los militares cuando lleguemos a este país. No se preocupe, no se preocupe, no los puso encima. Y entonces los militares llegaron a la conclusión de que aquello era material subversivo y que nos iban a fusilar. En una época de guerra civil en que te pegaban 2 tiros y no había quien supiera si te había matado el ejército o te había matado la guerrilla. Porque encima era una guerra muy absurda desde muchos puntos de vista. Cuando a nosotros nos tienen para fusilarnos, yo recuerdo varias sensaciones muy claras en ese momento. Una sensación era que me ardían las orejas. Yo tenía las orejas a punto de ebullición. No sé a qué se debería, pero supongo que sería la tensión nerviosa, no lo sé, pero recuerdo el hecho de que me ardían las orejas. La otra sensación era que yo intentaba pensar en algo que me permitiera salir de esa situación que iba a acabar muy mal y notar que mi cerebro no iba a la suficiente velocidad. O sea, es como cuando enciendes el ordenador y de pronto te sale el relojito ese de arena y el relojito no abre y no te abre el archivo y no hay manera de trabajar. Y recuerdo que esa era la segunda sensación. Pero la tercera fue una sensación muy peculiar. Y fue la sensación de que yo estaba ahora aquí y dentro de unos minutos podría estar allá, es decir, al otro lado del umbral de la muerte, y no había una ruptura, sino que era una línea seguida como la que hay de aquí a esa puerta del fondo. Y eso sí fue una sensación muy peculiar, porque por supuesto yo creía que había una vida después de la muerte, pero es como si tú vas por un valle en el que sabes que hay montañas alrededor, pero como hay niebla, no las puedes ver. Es decir, tú crees que hay montañas, estamos en un valle, habrá montañas. Pero de pronto se levanta la niebla y ves las montañas que siempre creíste que estaban ahí. Es muy difícil de explicar esto, pero yo la sensación que tuve en ese momento es como si de pronto se levantara la niebla y yo viera que efectivamente lo que había creído desde hacía años era cierto. Es decir, había un camino directo que llegaba allí y no había una cesura. Y evidentemente eso pesa enormemente en mi vida. Supongo que cuando crees que no todo se acaba aquí, que tendrás que rendir cuentas de lo que has hecho, que efectivamente tienes que actuar de acuerdo con tu conciencia y no con ciertos intereses, etcétera, etcétera, eso influye mucho en tu vida y yo reconozco que ha influido mucho en la mía. No voy a decir que esté especialmente satisfecho de mi andadura, pero sí creo que ha sido coherente en cuanto a lo que yo creo. Yo tengo una pregunta sobre eso. Leyendo tu biografía, cuando hablas de ese cambio, que dejaste el catolicismo y pasas al protestantismo, me queda la sensación en el libro que es una decisión racional. Bueno, hay mucho de racional. Y me resulta extraño una conversión que tiene un análisis de por qué una sí y la otra no. Porque el episodio que acabas de contar puede ser tanto protestante como católico. Sí, y sin embargo, afirmás muy claramente en el libro que tomás la decisión de pasar al protestantismo. Bueno, y de hecho, además, vamos a ver, yo experimento primero una conversión y solo tiempo después yo me integro en una iglesia protestante. Es decir, yo descubro lo que es el mensaje de la Biblia y sobre todo para mí es decisiva la carta a los romanos, pero yo no sé a dónde voy. Y de hecho durante unos meses, yo recuerdo que fueron unos meses que yo viví con angustia entonces, pero que ahora los recuerdo y son muy cómicos, porque yo me dedico a hablar con gente de las sectas más diversas, a ver si alguna cree lo mismo que yo he descubierto en la Biblia, ¿no? Recuerdo que hay una anécdota, creo que la cuento en el libro, que ahora la recuerdo y me parece muy graciosa. Cuando yo era adolescente, que es cuando yo me convierto, había un grupo en aquel entonces que se llamaba Los Niños de Dios, que seguramente tú recordarás, que utilizaban a las adeptas para seducir sexualmente a los futuros adeptos, ¿no? Entonces, a mí me llama un amigo y me dice, oye, mira, que he conocido a una niña de Dios. Dice, yo creo que aquí hay posibilidades, entonces, por favor, si tú quisieras venir a una conversación, porque tú conoces la Biblia, ¿no? Como diciendo, así la entretienes tú y ya nos ocuparemos nosotros de que luego intente captarnos para el grupo.
Y entonces recuerdo que quedamos en una cafetería de Madrid, que dejó de ser cafetería hace años, estaba en la Puerta del Sol, en la esquina de la Puerta del Sol. Y entonces era una muchacha, era una francesa muy mona, una morenita muy guapa, y empezamos a charlar. Y mis amigos mirando a ver si en algún momento podían terciar y ir hacia donde querían ir, que no eran las mejores intenciones ni las más espirituales. Y en un momento determinado, cuando yo iba hablando con la muchacha un rato, de pronto la muchacha me dice, me interrumpe y me dice: mira, yo creo que tú no nos necesitas. Tú no nos necesitas, porque tú realmente has conocido a Jesús, no te hacemos ninguna falta, etcétera. Y yo creo que no, y mis amigos absolutamente traspuestos por lo que sucedía. Y entonces la muchacha se levantó muy elegantemente, se despidió y se marchó. Mis dos amigos tenían, como dicen los franceses, la muerte en la cara, o sea, era algo terrible. Creo que además uno acabó pagando las consumiciones, o sea, pero aquella tarde no terminó como ellos deseaban, ¿no? Pero quiero decir, yo viví aquellos meses en la idea de, bueno, vamos a ver si encontramos a alguien que haya descubierto en la Biblia lo mismo que yo he descubierto. Y el elemento racional es fuerte, sí, claro, no cabe la menor duda, pero yo tengo un elemento racional. Aunque tengo que confesar que, aunque sea difícil de creer para algunos, el elemento sentimental es mucho más fuerte en mí que el racional. Pero puedo comprender los que piensen que no es así. Pero el elemento sentimental pesa en mí mucho más.